Así hubiera podido despedirme de la tierra menos bromé, mirando a Brittany, que es la única de la que podría recibir alguna réplica, aunque solo sonrió. Tienes tiempo suficiente para preparar tus cosas. Inexplicablemente lograron volver funcionar su sistema de navegación antes de lo previsto. Además, solamente llevarás lo que tendrás puesto, y este será tu uniforme menos, declaró Loira. ¿A qué hora partiremos? A las 0:30. Esto es menos de 13 horas menos, exclamé. Deberías descansar, recuéstate y mantente relajado. Mañana será un largo día, por eso, desde este momento, comerás poco para poder lograr un tranquilo viaje. Menos no respondí absolutamente nada, simplemente hice señas con mi cabeza, afirmando resignado y con una sonrisa. Terminó la hora de la comida y me fui a recostar, realizando lo que me había aconsejado. Dormí un rato la siesta hasta que, de la misma ansiedad, me desperté de un ligero sueño, impidiéndome reconciliarlo nuevamente. Solo podía dormitar, miraba hacia afuera a través de la pared transparente, viajando lejos con mi creatividad, imaginando mi travesía por el espacio, mezclándose las ganas con el miedo. Toda la tarde y principios de la noche fue así, salvo en el momento de la merienda y de la cena, las cuales eran insignificantes a comparación de las anteriores veces. Al fin, llegó el momento, se abrió la puerta de la habitación de manera inadvertida. Me levanté rápidamente, encontrándome con las tres en la misma ubicación en la que usualmente se colocaban. El despegue será dentro de una hora. Ponte tu equipo luego de hacer tus necesidades y nos reuniremos en el sector donde se encuentran las naves. Trata de estar listo a la brevedad. Mientras antes partamos será mejor, menos, ordenó Loira, y se retiraron. Traté de tranquilizarme y tomarme las cosas con calma. Antes del tiempo establecido, fui a donde estaban ellas, que ya se encontraban dentro de las naves preparadas para partir. Obviamente faltaba yo. Subí en la que quedaba libre. Activa y enciende tu nave. Yo iré al frente, ellas me cubrirán por los costados, tú irás detrás. Mantente en esa posición todo el tiempo. No vayas a desesperar cuando estemos saliendo de la atmósfera, pues te dará la impresión de estar perdiendo el control, pero recuerda que estas tienen un sistema de estabilización que te mantendrá a salvo cuando atravieses la atmósfera menos, explicó Loira. La activé y encendió, tomé el mando suavemente, marchamos los cuatro en la ubicación señalada. Al comenzar a atravesar la atmósfera, empecé a sentir turbulencias que se fueron agudizando a medida que avanzaba. Llegado un momento, el temor arribó al límite debido a que era demasiado fuerte el temblor. Segundos antes de concretar mi intención de preguntar por el micrófono si era normal tanto movimiento, todo se tranquilizó, el silencio y la estabilidad se hicieron sentir, los tic-tic de los sensores dejaron de sonar, los monitores ya no estaban enloquecidos, cosas que me habían hecho poner más nervioso de lo que tendría que haber estado. Al lograr desacelerar mi corazón, ya había dejado mi planeta atrás, varios miles de kilómetros según me indicaba una de las pantallas. Nos distanciamos un poco para evitar colisiones ya que habíamos perdido nuestro posicionamiento y bajo las indicaciones de Loira, estiré el mando suavemente hacia mí hasta llegar al tope para alcanzar la velocidad de la luz. Manifestó además que, cuando avisara, haría el mismo proceso a la inversa, pero no debía llegar hasta el fondo, sino lograr mantener idéntica velocidad que ellas. Esto último tendría lugar minutos antes de llegar al destino menos. Cuando íbamos a la máxima velocidad, el ambiente produjo en mí un apunamiento como si estuviera sobre una alta montaña. De repente, principió repentinamente el titilar de unas luces rojas en el techo, en la sección, que no era de cristal, a la vez que dio inicio el sonar de la alarma, tal cual lo había hecho anteriormente. Además, una voz femenina computarizada anunciaba peligro repitiendo: alerta, alerta. Objetos mecánicos obstruyen el camino, disminuyendo progresivamente la velocidad. Al mismo tiempo,
Se podía divisar en la pantalla izquierda, pequeños y varios puntos eran 10 en total menos. ¿Qué carajo es eso menos? Pregunté gritando desesperadamente por el micrófono. Frena rápidamente, aunque no de manera brusca. Deberás poner en práctica todos los movimientos de ataque y evasión que has aprendido menos, me aclaró la jefa de la misión. No sé si podré hacerlo menos, comenté sintiendo que el pánico se propagaba vertiginosamente por todo mi ser. Solo haz lo que sabes y no dejes que nada te desconcentre menos, intentaba serenarme. Está bien, lo intentaré menos, contesté mientras frenaba, manteniéndome a la misma distancia respecto de las demás. Ya que hemos desacelerado más rápido que lo recomendado por el sistema, podremos llevar a cabo el plan que tengo en mente. Ahora sepárense, Michael. Dirígete hacia la nave de Lina en forma horizontal. Yo retrocederé a tu lado. Formaremos así un arco frente a nuestros contrarios para tener mejor ángulo de disparo menos. Y así lo hicimos. Avanzamos lentamente hasta encontrarnos frente a frente con los invasores. Al principio todo marchaba a la perfección. Habían caído 3 de ellos. Sin embargo, de improviso dieron inicio a un movimiento zigzagueante a tal velocidad que era imposible acertar, mucho menos para mí que ni siquiera había rozado ningún blanco todavía. Para empeorar las cosas, aquellos lanzaron un agresivo ataque, avanzando a toda marcha hacia nosotros, disparando, sin parar, al como ya me lo habían dicho, debí usar todo lo aprendido. Nos vimos obligados a romper la formación, separándonos tratando de impedir que nos acribillaran. A pesar de disparar más que las demás, no acertaba un tiro, aunque esto ahora no me importaba demasiado, pues tenía la mente concentrada en escapar del tiroteo. Para colmo, 3 de las naves hostiles me tomaron de punto, siguiéndome sin cesar. Por suerte 2 de estas fueron vencidas al ser impactadas por Lina. Eran 8 contra 4 y la situación se tornó caótica, en medio de descargas de los armamentos, ruidos de motores. Por fin, en un santiamén, al ser derrotados 2 más de ellos, emprendieron la huida. Lina nos hizo saber que los seguiría, sin perder tiempo en hacerlo. Ten cuidado menos, manifestó Brittany. Reagrúpense en línea recta uno al lado del otro. Yo iré en el medio menos, mandó Loira a los pocos segundos posteriores a que se perdieran de vista nuestra compañera detrás de los Logars. Nadie objetó nada y realizamos el resto al pie de la letra. A diferencia de un rato antes, volábamos tranquilos, no podíamos avanzar a la máxima velocidad, pues durante el combate me habían dado en uno de los propulsores, por lo que el mismo sistema de seguridad me obstaculizaba estirar el mando para poder ir más ligero de lo que aquel estimaba conveniente. Gracias a esto, tuve el privilegio de observar el hermoso panorama que me rodeaba. Meteoritos repartidos por aquí y por allá, estrellas grandes y pequeñas y unos pocos planetas con sus satélites, todos de diferentes colores y tamaños. Pude apreciar un esplendoroso cometa, pero lo que más me impactaba eran las fascinantes e imponentes nebulosas, de formas asombrosas, que me inspiraban, asombraban y a la vez, no sé por qué, atemorizaban. Era un placer contemplarlas. Cuando mi mente se despabiló, dándome lugar a pensar, me surgió el interrogante que le hice saber a través del micrófono. ¿No hubiera sido mejor teletransportarnos? Planeamos usar estas naves para combatir contra los Logarst. Cuando pongamos en marcha nuestro propósito de ingresar en su planeta, y hubiera sido imposible trasladarlas en nuestro teletransportador. ¿Acaso no hay naves en tu planeta? En tu mundo, hay materiales mucho más resistentes que en el nuestro. Estas cosmonaves fueron construidas en su totalidad en la Tierra. Después de aproximadamente una hora, sin que haya mediado palabra alguna, llegando al final de aquella travesía, frente nuestro, en medio del fondo en el que se hacían notar las estrellas de una manera similar que en mi mundo, se comenzó a ver cada vez más grande un círculo perfecto. Era el planeta Lake Stone, al que nos estábamos acercando.
Desde el espacio, se podía observar partes intensamente oscuras y otras iluminadas con color blanco rodeado por un celeste claro que se iba haciendo más oscuro, hasta mezclarse completamente con el sector sombrío, no se notaba la presencia de mares u océanos. Bienvenidos a nuestro planeta menos, enunció Loira. Al pasar por la atmósfera, sucederá lo mismo que cuando saliste de la atmósfera de la Tierra, aunque quizás esta vez tendrás que maniobrar a causa del propulsor que has perdido. Entendido, menos, contesté. Me puse a reflexionar, mientras apreciaba desde afuera este globo, que sería un visitante allí, no perteneciente a ninguna de sus culturas. Mi nave comenzó a reaccionar al ponerme en contacto con la atmósfera. Fue casi lo mismo que la vez anterior, salvo que esta vez fue más suave, aunque notaba que se me iba en algunas oportunidades, bruscamente hacia la derecha, debiendo en estos casos girar el mando hacia el lado contrario. Después de superar aquella incómoda circunstancia, nos encontrábamos viajando por el cielo de aquel desconocido lugar. Era todo tan extraño. En la parte sombría no se podía ver absolutamente nada y donde había luces, su intensidad era tal que no permitía divisar lo que podría haber a su alrededor. Nos fuimos arrimando más y más a la superficie y al área donde debíamos aterrizar, principiamos el descenso, complicado para mí debido a la avería ocasionada en combate. Arribamos a una zona rodeada por lámparas gigantes de las que salía un fuego azul por arriba, el mismo que surgía de las dos farolas en la tierra e iluminaban en extremo el sitio donde nos posamos, tanto que ya molestaba. Más allá de este sector, se percibía una negrura escalofriante. Bajamos de las naves, examiné con la vista el lugar. Repentinamente aparecieron de la nada 9 personas, una pareja de ancianos, de pelo largo y blanco como la nieve y un joven, todos vestidos con el mismo estilo, que Lina, el resto 3 mujeres y 3 hombres usando trajes similares a los de Loya y Brittany. Estos últimos tenían en sus manos armas, que al parecer se usaban de una manera semejante a la escopeta. Nadie presentaba en su rostro señal de sentimiento alguno. Realmente me encontraba ante una situación embarazosa, ya que un corto pero pesado tiempo, solo hubo intercambios de miradas sin articular ninguna palabra. Hasta que por fin el anciano me saludó con un hola, le devolví el saludo, le extendí la mano y él me dio la suya. Jamás entenderé el sentido de esta manera de saludar, menos, comentó. Soy mí. Menos, al no saber cómo proseguir la conversación, opté por presentarme, pese a que el intento fue desechado por la interrupción de aquel. Lo sé. Y sé todo sobre ti. Soy Derest, rey de Lakestone. Espero que te sepas comportar humano. Aquí no aceptamos los excesos o libertinajes, como en tu planeta. Sí, señor, menos su forma de expresarse realmente me asustó. No tuve otra cosa que decir, más aún por las armas de los que estaba detrás de él. Se dio vuelta y se marchó junto a los que con él vinieron. Todo quedó quieto y en silencio hasta que se perdió de vista. «Qué mal carácter tiene tu rey», menos, exclamé irónicamente. «¿Captaste lo que quiso decirte y piensas en cumplirlo, menos?», indagó Loira. «Creo que sí». Entonces logró su objetivo. Me quedé callado nuevamente. No sé si era la intención de estos extraterrestres hacerme enojar, pero estaban lográndolo. ¿Y ahora qué? Rompí el silencio de una manera poco cordial. Respondiendo a dicha pregunta, Loira pidió que la siguiéramos. Nos dirigimos por el mismo lugar, por donde se habían retirado el monarca y los suyos. Atravesamos el área extremadamente iluminada para llegar a otra muy oscura, tal como lo había predicho. Caminaba junto a ella sin saber siquiera por dónde pisaba. Me recordaron que si me ponía los anteojos, podría ver en la oscuridad, sin necesidad de claridad, así que me los coloqué. Las tinieblas ya no me eran tan penosas, veía de color azulado como si anduviera en una noche alumbrada por la luna llena. Íbamos por un camino hecho de un material duro,
no puedo asegurar cuál era puesto que no podía ver con la claridad necesaria para saberlo. Avanzamos silenciosamente un buen rato. No sé si ya lo habían notado mis acompañantes, pero la prolongada mudez que se presentaba continuamente me molestaba y tensionaba mi ánimo. Es por eso que siempre buscaba un tema de conversación, aprovechando la gran mayoría de las veces para quitarme una que otra duda de la gran cantidad de preguntas que tenía. Las diversas realidades que estaba atravesando eran muy extrañas, nuevas, y que muchas veces resultaban ser atemorizantes, más aún porque me encontraba solo en medio de quién sabe cuántos seres no humanos, supuestos aliados, enfrentado a otros, peores aún, a causa de las ansias de matarme, puesto que era la llave para destruirlos. Di inicio a una charla con uno de los mencionados interrogantes. ¿Por qué aquí tienen desproporcionada la luz? En el lugar donde aterrizamos había abundante, por no decir en demasía, pues llega hasta el cielo, al igual que allá adelante, hacia donde marchamos. Al contrario, actualmente estamos caminando con la ayuda de estas gafas, de otro modo, sería imposible. Eres demasiado curioso. Quizás hubiera sido inseguro o peligroso decirlo a otro, pero como tus intenciones no son favorables, te daré la información. Esos candiles gigantes de los que irradia un gran fulgor y llega al firmamento, teniendo en cuenta que los mismos tienen la parte de arriba descubierta, forman parte de una efectiva defensa, puesto que, como has podido percibir, desde lo alto, te ves encandilado y no puedes advertir qué es lo que los rodea. Las partes oscuras cumplen con el mismo objetivo: impedir que alguien pueda notar qué es lo que se encuentra allí. Es la mejor táctica que encontramos para defendernos de los ataques aéreos, como así también de los terrestres. Si por alguna de esas casualidades pueden descender menos, respondió Loira. Pero durante el día, podrían atacarlos, convirtiéndose ustedes en un blanco fácil. Aquí no tenemos día. Eso es perfecto, menos, exclamé sorprendido, e irónicamente menos en la Tierra. Necesitamos al sol como fuente de energía para sobrevivir, y aquí simplemente no hay día. Tranquilo, menos, intentó serenarme. Aja. Como digas, trataré de no pensar que en unos días conoceré a un otro mundo. El de los muertos. Menos me sentía muy impaciente por esto. Para colmo, Brittany se dio vuelta y sonrió. Menos. ¿Y qué es lo gracioso, Brittany? Menos nadie contestó, como si no hubiera preguntado nada. En ese instante, me di cuenta que estaba actuando como un idiota y callé. Aquí también necesitamos energía, al igual que ustedes, menos, explicó Loira cuando ya me había calmado. Menos, pero esta no proviene de un astro, más bien de nuestro planeta mismo. Menos hizo una pausa. Menos. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. Y te sentirás aún mejor, menos, aseguró. Enmudecido me quedé pensando. ¿Qué es lo que me quería decir? Continuamente estamos en contacto con aquel poder. ¿Y dónde se encuentra? Provienen unos pequeños círculos de cristal, muy brillantes y transparentes, rodeados por una especie de energía de color azul a celeste, perceptible por el ojo humano. Resulta un misterio aún para nosotros. O menos lo que mis oídos percibían era para creer o reventar, y yo le estaba creyendo. Menos. Sorprendente. A pesar de que no sé ni a dónde están, menos, bromeé. Aunque solo Brittany podía saber que estaba haciendo un chiste. Acabas de ser encandilados por ellos. Las lámparas son los cristales. Menos. La morena se dio vuelta y me miró de una manera picaresca, como queriéndome decir en un tono amistoso: eres un tonto. No, pero el contenido de esta sí. Utilizamos estas esferas para iluminar los lugares que frecuentamos. Quise preguntar el por qué tanta oscuridad en este espacio transitado. Supuse que lo era por el camino de material, pero recordé que usaban las penumbras para defenderse. Era lógico, puesto que ellas conocían cada centímetro de este lugar. Nadie podría pelear allí en su contra. La derrota de sus oponentes sería realmente una masacre.
Al terminar aquel sendero, nos encontramos frente a unos altos árboles de angostos troncos, presentando una tonalidad azulada y brillante, como en una noche clara, poseían hojas celestes claro, tirando a blanco. A lo lejos se dejaba oír el sonido de agua corriendo, como en un arroyo. En medio ya de la arboleda, la claridad allí era tal que no me hacía falta usar los anteojos. De repente, un sonido se dejó captar por mis sentidos, un zumbido que se hacía más y más fuerte, fue cuando fui alertado por mis compañeras al aconsejarme desenvainar mi espada, mientras tomaban las suyas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién nos ataca para sacar nuestras espadas? Luego sabrás. Hazlo ahora o morirás, menos me previno Brittany. Quité la espada del portaespada, me coloqué en posición, preparándome para una agresión repentina, sentía como si algo volara alrededor y sobre nosotros, aunque solo podía distinguir unas sombras que se movían con una gran ligereza, a la vez mis aliadas me persuadían para que estuviera alerta, porque en cualquier momento nos atacarían, por primera vez no signos de preocupación en la voz de Brittany. Mi corazón latía tan rápido y fuerte, parecía querer salir de mi pecho. Hacía todo lo posible para no caer en la desesperación. Loira ordenó que formáramos un círculo, de espaldas uno al lado del otro, no terminamos de formarnos cuando unos extraños insectos gigantes, con cuerpos similares a las langostas y cuatro alas, similares a las de las hormigas voladoras pero de gran tamaño, patas terminadas en unas tenazas filosas, semejantes a la de los cangrejos, iniciaron un ataque en masa, efectuaban una maniobra particular, desde arriba, se lanzaban velozmente contra nosotros y luego subían, ejecutando nuevamente la misma acción. Los rechazábamos con nuestras armas, no obstante, en algunas oportunidades, nos vimos obligados a romper la formación, nos enfrentábamos a poderosos enemigos, difíciles de combatir, tanto que en un segundo, uno de estos especímenes, logró tomarme la mano con la que sostenía la espada, a la cual, solté involuntariamente cayendo esta al piso, entonces otro de estos bichos, raspó mi cuero cabelludo, haciéndolo sangrar en una cantidad considerable. Por fortuna, Brittany se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y mató a los dos que me tenían acorralado, le agradecí con un gesto cordial, ya que parecía estar paralizada mi lengua. La embestida se prolongó un buen rato en medio de los terroríficos gemidos de las criaturas, emitidos al ser heridas. Cuando parecía que todo duraría una eternidad, culminó la ofensiva de estas abominaciones en forma súbita. Al percatarme de la terminación de la emboscada, caí con una de las rodillas, tocando el suelo y a la otra flexionada hacia arriba, sobre la que apoyaba el codo del brazo cuya mano sostenía mi frente. Sentía un poco de mareo. Las dos alienígenas se arrimaron, se arrodillaron a mis lados. Brittany puso su mano sobre mi hombro, con el rostro invadido por la tristeza, a punto de derramar una lágrima. La quedé mirando a los ojos, mientras Loira me preguntó si estaba bien y si podía continuar. En respuesta a dicha interrogación puse suavemente mi mano en el corte de mi cabeza, mostrándosela enseguida llena de la sangre que fluía, por lo tanto examinó la lastimadura. Acotó que no era demasiada profunda mientras sacaba de la parte de atrás de su cintura un pomo de crema. Esta presentaba la textura del gel de cabello, se puso una cantidad abundante en su mano y me la refregó por la cortadura. Sentí un alivio inmenso, también una sensación refrescante. Esto ayudará a eliminar y prevenir por completo cualquier tipo de infección, además de cortar el sangrado y favorecer a la cicatrización menos acre.